7:39, le seguimos la pista a lo que pasa con la investigación del operativo militar que realizó el Ejército Nacional en el departamento de Putumayo. Ingrid, hemos estado muy pendientes a una misión que realizaron desde la organización OPIAC. Esto con la intención de verificar y de conocer los hechos de primera mano. ¿Con quién vamos a hablar? Claro que sí, le damos la bienvenida precisamente a Daniel Vargas Corredor, que es abogado, y allí fue el apoyo en el área de derechos humanos de la OPIAC y estuvo en el sitio precisamente. Bienvenido a Marandúa, Daniel. Muy buenos días a todos y todas, espero se encuentren muy bien. Pues Daniel, estamos muy pendientes aquí desde Marandúa de lo que pasó o de lo que está pasando con esta investigación. Ya se han conocido durante estos últimos días que se ha conocido un informe por parte de la Procuraduría General de la Nación, un informe que hasta el momento no ha sido publicado, pero que habla de investigación preliminar o indagación preliminar de estos hechos que se han conocido desde dos versiones. La versión que entregan las autoridades de manera oficial, en la que dan cuenta de que este operativo estaba dirigido a miembros de las disidencias de las FARC, a los comandos de frontera, como se identificaban, y otras versiones de la comunidad que han sido registradas también por otros medios de comunicación que llegaron hasta el lugar y que dan cuenta de que entre las personas que fallecieron el pasado 28 de marzo, pues habrían civiles. ¿Ustedes llegaron hasta dónde y qué encontraron, Daniel? Bueno, sí, nosotros estuvimos el día, más o menos 5 días después de lo que ocurrió de los hechos, aunque se tuvo reporte anterior y, es muy importante aclarar acá una cosa. Cuando ocurrieron los hechos, personas se comunicaron con la OPIAC y la OPIAC desde el primer momento, desde su área de derechos humanos, puso en conocimiento de que se podría haber dado o se podría estar materializando de algún modo lo que se conocen mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, toda vez que se estaba conociendo del operativo que hubo en el territorio, antes de que llegasen visitas de cualquier índole, antes de que hubiese cualquier tipo de información, ya se había puesto en conocimiento de que se estaban dando estas acciones en el territorio. Posterior a eso, efectivamente hay reporte del Ministerio de Defensa, ustedes tienen muy claro, sale hablando presidente, sale hablando el ministro de Defensa, diciendo que había habido una acción efectiva contra los grupos de la disidencia, supuesta disidencia, en el cual 11 personas que eran disidentes habían caído en el operativo. Esto ha venido contradiciéndose constantemente dentro de la información que entrega hasta el propio ministerio, porque como lo dijo ya la Defensoría del Pueblo, estas personas eran civiles. En primer momento lo que dicen es que es un operativo cuando se estaba desarrollando una compra y venta de alcaloides, de cocaína, de productos. Resulta que cuando nosotros llegamos al territorio evidenciamos lo que era claro y era imposible de negar, y era que en ese lugar se estaba desarrollando un bazar que además, manifestado por las propias comunidades, llevaba más de un mes siendo planeado y que habían sido notificadas las comunidades del mismo. Ahí habían, en el momento nos dejaron ver algunos de los volantes que se estaban entregando. Desafortunadamente, el volante que está rodando por ahí del día del bazar, de la invitación, aparece con un escrito con efero, ¿sí? Supuestamente de que era un bazar programado por las disidencias, que es algo también aterrador, toda vez que cogen un papel de estos de los que se había hecho la invitación y lo que hicieron fue con un efero escribirle una sigla al lado de las letras. Es evidente que está escrito a mano. Pero bueno, llegando al lugar de los hechos, lo que encontramos es un lugar devastado. Había apenas 1 o 2 familias de las que vivían en la población. Un lugar en donde se evidenciaba que habían habido disparos de manera indiscriminada. No se notaba un combate, no se notaba que había respuesta. Cuando nosotros llegamos no se encontraban casquillos, no se encontraba nada que pueda dar evidencia de esto, pero tampoco se había hecho, un levantamiento o un operativo de
todo el tema de las pruebas, ¿cierto? No estaba separado el sitio en donde ocurrieron, digamos, los hechos, donde cayeron la mayor cantidad de personas. Eso estaba abierto, ahí estaban los que deberían haber hecho el ejercicio y no lo hicieron. Cuando nosotros llegamos, eso estaba lleno de comunidad, estaba el ejército y se encontraba todavía botellas desocupadas, había un aviso que decía, digamos, que se estaba vendiendo de comida. Estaban los baffles, 4 o 5 columnas de sonido grandísimas, que pues según lo relatado, pues la música estaba muy alta. Lo que dicen las personas es que cuando estaban ellos bailando empezaron a sonar disparos y empezó a caer la gente, y ahí fue cuando todo el mundo empezó a correr para un lado y otro, y por donde corrían iban cayendo personas. Hasta el momento, digamos, que ellos se habían evidenciado, era eso lo que estaba ocurriendo. Daniel, en este caso nos dicen que después de ellos estar muertos, corrieron los cuerpos hacia otro lado. ¿Quiénes lo hicieron? Y si se puede evidenciar. Si se puede evidenciar. Sí, lo que dice la comunidad es que efectivamente, digamos, los cuerpos habían caído en lugares, pues como les digo, de los testimonios que recibimos, por lo menos unos 50 testimonios de personas de la comunidad, además de personas que estaban fuera de la comunidad, porque nosotros hicimos otras entrevistas fuera de la vereda, porque cuando estuvimos en la vereda Alto Remanso, habían por lo menos yo te pongo no menos de 30 soldados fuertemente armados alrededor de todas las personas que estaban ahí conglomeradas, que todavía quedan del pueblo y que pues habíamos solicitado también que llegaran toda vez que llegaban. De PBI, estuvo organizaciones de derechos humanos, estuvo la Cruz Roja Internacional. Bueno, tengo entendido que ese día que estuvimos nosotros hubo un gran acompañamiento también de parte de la sociedad civil. Entonces evidenciamos efectivamente que estaba el ejército. Era difícil pues poder desarrollar todo el tema, la investigación, porque por donde nos movíamos habían hombres fuertemente armados. Ustedes entenderán después de un escenario como este que se dio, pues que el mismo ejército esté ahí metido, ¿cierto? Entonces, nosotros desarrollamos otras entrevistas en otros espacios. En Puerto Leguízamo, en la casco urbano, también nos entrevistamos con personas que habían estado en el lugar de los hechos y pues dieron cuenta efectivamente de que las personas cuando caían quedaban en alguna parte, porque ahí no cayó nadie combatiendo. Las personas evidentemente caen fusiladas, aterrorizadas de las balas que venían de un lado al otro. Nosotros encontramos huecos en estufas, en neveras, en las casas. Ustedes pueden entender, son casas de tabla, son casas hechas en madera, porque ese corregimiento también tiene mucha comunidad indígena, ¿cierto? Y es muy importante recalcar esto. Han hecho, digamos, toda la información como si fuera simplemente una comunidad de pueblo campesino. Resulta que también hay mucha comunidad indígena. Esta vereda está entre 2 comunidades indígenas, es territorio ancestral de pueblos indígenas del Putumayo. Entonces, pues ustedes entenderán cómo estaba pues el escenario frente a la situación que se dio. Lo que dicen las comunidades es que las personas fueron movidas, a ellos los llevaron al parque, los hicieron acostar boca abajo, les quitaron los celulares y en ese momento removieron todo lo que alcanzaron a mover. Ustedes vieron videos que subieron en la prensa en donde la gente le gritaba que no les pusieran fusiles. Le dicen, por ejemplo, un gobernador que le decían Pantalón. Al gobernador Pantalón no le pongan fusil, que él es un hombre bueno, gritaban las personas que lo conocían a él. No vayan a aparecer personas ahorita uniformadas, decía la misma gente antes de que, digamos, se evidenciara que se hubiera dado este tipo de acciones. Y están los videos, ni siquiera son testimonios, están los videos corticos de los que aún pudieron mantener su celular, en donde decían a los militares que no les pusieran rifles y que no cambiaran a la gente. Es más, algunos de los pobladores nos decían que salían personas, o sea, que movieron y que cuando los fueron a poner en los trapos rojos, que era de un tomadero que había ahí al lado, en la misma comunidad, quitaron las cortinas y ahí empezaron a envolver a las personas. Sí, de hecho leía esta... Personas hasta desnudas ya.
Exacto, de hecho leía muchas de las investigaciones que han salido, pero decía uno de los que atendió los cuerpos en las zonas ya urbanas y decían que llegaron cuerpos, evidentemente pues envueltos en esas cortinas rojas que habían sido tomadas del caserío. Daniel, hemos hablado nosotros con diferentes, digamos, fuentes, concejal, diputado de Putumayo, hablamos con periodista también del portal Vorágine que estuvo también allá, y todos, digamos, coinciden en esas grandes preguntas que quedan después de estar en el lugar, y una de ellas tiene que ver con la versión que dice: llegaron hombres vestidos de negro con pantalón verde y luego fueron armados. En principio ellos no sabían quién los estaba atacando, no se identificaron directamente como el ejército. ¿Ustedes qué pudieron saber de esa versión puntualmente? Bueno, yo creo que, mira, esto puntualmente creo que es el escenario más aterrador, por no decirlo menos. Lo que cuentan las personas que estuvieron en el momento en que llegaron estos hombres armados, que habían personas armadas con buzo negro, manga larga, pantalones de sudadera oscuros, pantalones que no pertenecían a uso privativo de las fuerzas militares. Y estas personas llegaron primero en donde se estaba, digamos, cocinando, ¿sí? Había como un sitio de cocina y había otro sitio para la venta de cocina. Cuando ellos llegaron, entraron por la parte en donde queda el sitio en donde estaban cocinando. Ahí estaban las mujeres y había unos hombres que estaban ayudando, pues, en las labores. A estas personas las retuvieron, les dijeron, las metieron a una casa que queda ahí al lado donde estaban comiendo, y les decían y se presentaron como disidencias de las FARC, las personas que llegaron, que habían hombres que estaban ya, digamos, como barbados, que no se veían como militares. Ellos en ese momento, cuando los guardan ahí en esa habitación del lado donde estaban cocinando, es un video que aparece en donde están unos hombres en el piso disparando. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verlo también. Sí, que se ve entre rejas o entre las tablas de la casa. Entre las paredes, como te digo, las construcciones allá son construcciones en madera, ¿sí? Unas construcciones típicas que se hacen en madera altas por las subiendas del río. En esa casa que se estaban resguardando, sino que encerraron a las personas. Por esa rendija alcanzaron ellos a grabar un poco mientras estaban disparando. Dentro de los testimonios que nos dieron a nosotros fue que esa persona que estaba ahí disparando se presentó como disidente de las FARC, que ellos escucharon cuando dentro de, digamos, todo el escenario que estaban disparando, que se acostaron al piso y dispararon indiscriminadamente. Desde ahí tenían visibilidad hacia donde la gente estaba tomando el parque. Frente al parque, al lado del parque, estaban, digamos, vendiendo el trago y estaba todo el tema de el sonido. Y era donde salen los videos, la gente sentada en alto estado de alicoramiento después de 3 días de fiesta, pues cuando empiezan a disparar. En ese momento que entran ellos y se presentan como disidentes de las FARC, empiezan a disparar, empieza, digamos, todo el tema de pues la masacre, porque uno puede tener otro nombre, y es cuando uno de los militares, uno de los que están ahí armados y disparando de civil, recibe una llamada al radio, notifica que están ahí, dice que están ahí, le piden las coordenadas, nos cuenta la gente que ellos escucharon cuando el helicóptero pide coordenadas para aterrizar, dan las coordenadas para aterrizar, piden el humo, que es unas acciones de esas que tienen ellos para poder llegar, saber en dónde tienen que bajar, les dan el humo para que ellos puedan bajar, baja el ejército y habla el ejército con las personas que estaban disparando a la población civil. En ese momento es cuando se dan cuenta los que estaban allá resguardados que quienes estaban disparando pues tenían que ver con el ejército. Los que estaban corriendo, los que se estaban botando al río, porque como ustedes no sé si pudieron recibir información o han escuchado, personas alcanzaron a botarse al río y en el río les dispararon. Sí. Desde las propias pirañas. Se escondieron en barcas, se escondieron en lanchas, sí, eso lo hemos... Las personas que estaban en lancha
hay lanchas averiadas con huecos. Nosotros pudimos evidenciar una de las lanchas, que era la lancha donde había ido el gobernador, que después apareció más arriba amarrada sin la persona que la manejaba. Esa lancha, por ejemplo, pues no servía porque tenía atravesado un disparo y dañó el motor de esa lancha, y así había varias evidencias ahí de que habían disparado en el río, y lógicamente desde el río fueron quienes llegaron ahí ya uniformados en las pirañas que llaman, que son unas embarcaciones fuertemente armadas, y desde ahí disparaban a la gente que estaba escondida y que se identificaba como civil y gritaban que eran civiles. Dentro de los testimonios tristísimos que hay es cuando la gente decía: nosotros estábamos en el río, se escuchaban los disparos cuando venían los disparos de un lado y otro, no era que estuvieran, digamos, en combate, que otro le estuviera respondiendo, sino que desde todos los costados disparaban a la gente que estaba ahí en el territorio. Eso es lo que dice la gente. Se botan al río, llegan unas personas que estaban en la barcaza, que intentaron arrancar, terminaron siendo masacrados ahí en los barcos, en las lanchas. Bueno, todo ese es el escenario. Entonces, cuando llegan las personas, llega el ejército, les entrega uniformes a las personas, ellos se cambian allá en el helicóptero y quedan ahí todos uniformados. Ejército, ya están las pirañas, ya están los soldados. Es cuando ellos se dan cuenta, la población ya empieza a identificar que efectivamente quienes estaban en esas acciones era el propio ejército. Y eso deja aún más preguntas y más vacíos. Más Daniel, dudas. Yo le quiero preguntar, porque claro, hemos escuchado tantas versiones. El gobierno y el ministro de Defensa ha insistido, de hecho han publicado algunas informaciones en las que supuestamente también dan cuenta de que la mujer embarazada que murió, el menor de edad que falleció, estaban vinculados. De hecho, leía la investigación de Vorágine de este fin de semana y decía que a ella pues la habían presentado con el alias de Dayana, a la joven embarazada que falleció con el alias de Dayana, pero pues no dan realmente argumentos o evidencias de la vinculación de estos supuestos miembros de esas disidencias de las FARC. Pero más allá de eso, que también quiero que me cuente lo que piensa de eso, es ¿por qué el ejército, después de, digamos, un registro de los mal llamados falsos positivos de hace años, donde vienen estudiando las diferentes organizaciones nacionales el comportamiento, el respeto de los derechos, del derecho internacional humanitario, donde nos estamos rajando en ese sentido, porque eso es lo que ha dicho además el Departamento de Estado de Estados Unidos en este reciente informe? Justamente el día de ayer o antier se daba a conocer que nos rajamos y que está mal calificado el gobierno y el Ejército Nacional por cuenta de esas violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el Ejército se arriesga de esta manera con una operación con tantos vacíos, con tantas posibles consecuencias, donde hay menores, donde hay mujeres, donde hay personas que serían inocentes? Indígenas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué se arriesga el Ejército en esta operación? Es decir, iban detrás de realmente un objetivo muy valioso. ¿Cómo interpretar esta situación, esta operación militar? Bueno, pues digamos que de la parte más preocupante que tiene todo este escenario es que, como decimos, efectivamente, evidenciaban, en el momento de llegar al sitio, se evidenciaba que ahí había un bazar. O sea, eso es lo primera interrogante, ¿cierto? No pueden decir que no lo había, toda vez que efectivamente se conoció del bazar, tenían las invitaciones. Era un bazar que no solo estaba preparando esa comunidad, sino que eran varias comunidades que participaban, porque esto era para generar una placa huella que les permitiría un paso, tengo entendido, a varias comunidades. O sea, eran varios los que se iban a beneficiar con esta placa huella, por eso ahí habían de varias comunidades en el momento de los hechos, pues había muchas personas. Afortunadamente ya se habían ido muchas, porque según cuentan la noche anterior, el número era muchísimo mayor de personas que estaban ahí. Lo terrible de este asunto es que el mismo ejército dice, es una operación planificada. Efectivamente, cuando la gente sale a evidenciar, resulta que habían campamentos del ejército de varios días
por el territorio, ¿sí? Sin haberse presentado al territorio, es decir, que ellos estaban ahí. O sea, tenían total claridad de que en ese momento se estaba llevando un bazar. Eso no lo pueden negar, aunque lo han intentado negar, las evidencias son tan contundentes. El solo hecho de demostrar que las personas que tomaron o que se llevaron, ya sean heridas o las personas que cayeron víctimas, pues es evidente que estaban en alto grado de alcohol, altísimo grado de alcohol. Sí, entonces es un elemento que ya dice que lo que ahí estaba ocurriendo no era lo que manifestaba el ejército, ni en su primer pronunciamiento, ni los posteriores, que han tratado de medio menguar un poco la situación, pero es imposible. Aunque la última declaración que dio el coronel Zapateiro, creo que es que se llama. General Zapateiro, comandante de las General fuerzas. Zapateiro, es revictimizar, pero además es negar lo evidente, ¿no? Que efectivamente ahí se está desarrollando un bazar, como se demostró, como se pudo evidenciar claramente. Como les digo, estaban las invitaciones, la gente estaba de parranda, las personas que murieron primero cayeron precisamente ahí en el sitio de la venta de la comida. La plata que se perdió era la plata que se había recogido de la comida. Lo que ellos dicen que se recogieron 9 millones, pues eran 11 millones los que habían en las cuentas. Nosotros pudimos ver los cuadernos donde estaban las compras de trago, donde estaban las cuentas de lo que se estaba pagando, donde todo lo que se estaba, digamos, en la administración del negocio que se estaba dando ese día, están los cuadernos con las cuentas, con facturas, compras. Bueno, eso es evidente y eso es imposible de negar. Pero sobre esa situación, y digamos que en el escenario se haya dicho que hubo personal que no pertenecía a las comunidades y que hacían parte de estas disidencias que ellos pues dicen. Independientemente de eso, y es lo más frustrante que uno como defensor de derechos humanos, como abogado, pero sobre todo como ser humano, no puede entender, y es que el derecho internacional humanitario es claro al decir que la población civil no se puede poner en riesgo, ¿sí? Hay un criterio de diferenciación en donde si hay civiles no se puede poner a la población civil en riesgo. Y ahí evidentemente, bajo cualquier circunstancia, ellos no solo sabían, sino que cuando entraron a atacar tenían total conocimiento de que esas personas estaban en alto grado de anicoramiento. Ellos llevaban varios días en ese territorio. Todo lo que hizo y lo que ellos dicen fue planificado, planeado, calculado. ¿Cómo pueden llegar personas de civil? Luego llegar un helicóptero en el mismo momento que se está presentando la masacre. Llega el helicóptero y llegan las pirañas. Con todo fuertemente armado, todo ese personal. Estaba calculado, se estaba planificando y sabían lo que iban a hacer. Ahí es en donde nosotros no entendemos hasta dónde tiene que aguantar la población colombiana. Ya en esa población de Puerto Leguízamo se había dado una masacre de 7 personas. Ya en esa población se han dado asesinatos dentro del casco urbano de personas que pertenecían a comunidades indígenas. Ya en ese territorio hay constantes amenazas. Ya en ese territorio hay una gran cantidad de desplazamiento, pero además hay otra problemática muy fuerte que es poco evidenciada, y es que la misma gente está con la imposibilidad de locomoción dentro de sus territorios. El ejercicio propio de las comunidades indígenas se ha visto totalmente atropellado porque no pueden siquiera salir de sus territorios, ¿sí? Entonces, estos escenarios son escenarios muy difíciles para uno poder decir el por qué, pero además, si se cometió un error, Sí. pues que tenga por lo menos la humanidad de decirle a las personas que ese niño que cayó era un niño que era estudiante, que era un niño indígena estudiante, y pudimos hablar con sus familias, y es una cosa aterradora, no solo lo que haya pasado, sino que continúen diciendo que esta persona era disidente. Daniel. Además de esta chica embarazada, que también pudimos hablar con sus familiares, evidentemente no era disidente. Otra cosa que claramente demuestra que no es como ellos están diciendo, y es la propia fiscalía que se pronuncia y dice que las personas que llegaron y fueron hospitalizadas y atendidas por heridas de bala
nunca fueron entregadas por el ejército como detenidas, nunca fueron entregadas con un proceso. Ellas solo entraron a ser atendidas médicamente por las heridas con las que llegaron. Así es, y que quedan y que están en su libertad, es decir, nunca hubo un proceso Están en su judicial, libertad, no hay ningún nunca proceso hubo abierto. evidencias, nunca se abrió una investigación en contra de ninguna de las personas que estaban ahí. Y entonces uno pregunta, ¿pero por qué tanto riesgo? ¿Por qué exponer a la población? Porque ese era el argumento, que iban detrás de alias Bruno y detrás de otro cabecilla de las disidencias de las FARC de esta zona. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué exponer a tanta comunidad en medio de este operativo? Daniel, estaremos muy pendientes. Como lo dice el propio Zapatero, él dijo, claramente lo dijo ayer, antier, sin ningún rubor en la cara, todos los operativos caen mujeres embarazadas o niños. Esa es la mentalidad, Sí, y eso es lo que nosotros, eso es a lo que nosotros nos enfrentamos, la naturalización de la víctima en un escenario de guerra y de conflicto que no se debería estar dando, porque estamos en el marco de un proceso de paz. El incumplimiento de los acuerdos y del proceso de paz que se adelantó, que se firmó, que tuvo todo lo, digamos, concerniente a la aprobación internacional, organismos internacionales de derechos humanos, penales internacionales, todos apoyando y aportando a este proceso de paz. Estos son resultados de haber destrozado el proceso de paz, de haberlo hecho triste. Daniel, este es el resultado de eso. Aquí, ¿qué podemos esperar ya para finalizar y para concluir? La Procuraduría dice que recibió un informe en un sobre cerrado donde están dando cuenta de las acciones llevadas a cabo. La Fiscalía también está haciendo lo suyo, supuestamente investigando lo que pasó allá. Sin embargo, pues hemos visto cada vez más argumentos para desconfiar justamente de esa versión oficial y no hay claridad. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cómo ve que se puede aclarar esta situación? No, pues este escenario es un escenario jurídico, claramente, como ya Colombia está, digamos, de alguna manera mal acostumbrada a que esto va a ser un escenario en donde resultados durante décadas de impunidad podrán decirle después a sus familiares que estas víctimas realmente no tenían nada que ver con el conflicto y que no tenían nada que ver con lo que estaban siendo implicadas. Además, lo preocupante de este escenario no es solo eso, es las denuncias de los desaparecidos. Eso no lo han hablado. No son 11 muertos, son más de 11 muertos. Hay muchísimos más muertos y dicen y hablan de muertos que habían en el río. ¿De cuántos más o menos? ¿Hay alguna cifra? Pues no sabríamos en cifras efectivamente, porque ¿cuál es la problemática que se presenta aquí también? Yo anteayer tuve comunicación con algunas personas que me están diciendo, mire, mi papá fue a trabajar, él es portero, él es portero de machete, o sea, él baja pasto, él baja monte, él estuvo trabajando y como estaban trabajando allá, él estuvo en esa fiesta, no tenemos ni idea de mi papá, no nos dan reporte, no están dentro de los muertos, no está dentro de los detenidos, no está en ninguna parte y sabemos que él estaba allá porque él había dicho que iba para esa fiesta. Sabemos de muchas personas que son trabajadores agrícolas que llegan por temporadas a los territorios, que son población flotante, que no son población que pertenezcan a una comunidad cercana y que habían muchas de estas personas ahí. Sabemos que personas salieron corriendo hacia el lado del monte en donde también había ejército y el ejército detuvo a unas personas y también se escucharon disparos. Nos contaron las comunidades que parte de los cuerpos que removimos estaban ubicando atrás, pero que no había una evidencia clara de cuántos finalmente habían caído, porque, por ejemplo, muchos heridos se botaron al río, otros que estaban escondidos en el río también fueron acribillados ahí. Entonces, en este sentido no hay claridad tampoco. Se habla de 11 porque son los cuerpos que existen, pero no sabemos, no sé hasta dónde las investigaciones con las comunidades hayan llevado a un censo, a que las personas puedan, como lo estoy diciendo en este caso de las personas que se comunicaron conmigo, pudieron decir, mire, esta persona no aparece, esta persona estaba por allá. Eso no lo tenemos. Y entonces, ¿cuál es el escenario para Colombia de aquí en adelante? Pues las organizaciones acompañar, las comunidades resistir, porque esto es territorio indígena, territorio ancestral,
si bien es un resguardo, si bien es una comunidad, si bien es una vereda, es un territorio que ancestralmente es un territorio indígena, en donde viven comunidades indígenas, donde tienen manejos, usos, costumbres, donde tienen una posibilidad espiritual de trabajar dentro de ellos, pero que todo esto ha sido fuertemente impactado porque parte de su, digamos, de su componente cultural y administrativo, político, ha sido tocado por el hecho de que en ese escenario cayó precisamente el gobernador de una de las comunidades. Sí. Entonces, son escenarios muy oscuros por los pronunciamientos que continúan dando las fuerzas militares, porque ni siquiera han asumido una posición de permitir que continúen las investigaciones y evidenciar realmente qué pasó. Como ustedes vieron, el propio general salió diciendo que sí eran disidentes, Sí, insisten que sí hacían parte insisten en esa versión. Disidentes, y que era normal que en estas confrontaciones cayeran mujeres embarazadas y niños. Entonces, ese es el escenario que tiene Colombia, ese es el escenario al que nos enfrentamos, pero pues es el escenario que la gente tiene que entender que debe cambiar. Y debe haber humanización en las Fuerzas Armadas, que la gente, lo más doloroso para la gente es decir, nosotros en ese terror, ver balas de un lado a otro, caer nuestros vecinos, caer nuestros familiares, cuando vimos llegar al ejército dijimos, nos salvamos, y resulta que lo más doloroso es ver que ellos mismos estaban llevando a cabo ese operativo. Entonces, sanear eso, sanear el territorio, sanear la espiritualidad de las comunidades indígenas y sanar el corazón de esos hombres, mujeres, campesinos, niños, niñas, que además de pasar por esa circunstancia en este momento, están siendo rodeados, porque no podemos decir custodiados, por un gran número de militares altamente armados, fuertemente armados en el territorio. Entonces, eso es una revictimización, porque si a ti te siguen diciendo que eres disidente y te siguen teniendo el ejército ahí enfrente, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que vuelva a ocurrir? Difícil esa situación, Daniel, y vamos a estar atentos a ver qué pasa con esas investigaciones, qué pasa con esas declaraciones que nos siguen preocupando y que, como usted lo dice, la realidad tiene que cambiar, el lenguaje tiene que cambiar y esto claro. definitivamente no puede repetirse. Por eso es importante que realmente se sepa lo que pasó en esa vereda del Alto Remanso. Daniel, pues muchas gracias por los detalles, por contarnos lo que ustedes pudieron evidenciar en este viaje, y vamos a estar muy pendientes de cualquier avance en la investigación. A ustedes muchísimas gracias, acá siempre estaremos atentos. Ojalá se pueda difundir, que la gente también, en la medida de lo posible, si tienen en este momento personas desaparecidas que hayan estado cerca de ese lugar, que conocieran del contexto, que de alguna manera pudieron haber estado participando, que se comuniquen, que vayan a, no sé, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y pongan en conocimiento de esas desapariciones. Necesitamos saber realmente qué pasó, necesitamos esclarecer los hechos, porque la única fuente de paz, la única fuente de perdón, la única fuente de sanar esos corazones es que haya verdad, que haya reparación y que, por favor, no más repetición de estos hechos que han atormentado por décadas a nuestros campesinos, nuestras campesinas, nuestros niños. Ya es de verdad tiempo de humanizar a estos corazones y poder llegar de verdad a esa paz que tanto nos merecemos todos y todas. Muy bien, Daniel, muchas gracias por estar aquí en Marandúa. Feliz inicio de semana para usted. Gracias a todos. Son las